Bien, estimados docentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta capacitación. Vamos entonces voy a compartir mi pantalla, la sesión correspondiente al día de hoy, ¿correcto? Muy bien. Bien, entonces tenemos en este caso nuestra temática correspondiente. Bien, bien, entonces tenemos el tema de hoy día referente. Buenas noches maestros. Em, Tenemos hoy día el tema referente a enfoque por competencias, enfoques transversales y TICs de aprendizajes. ¿Ya? Yo soy el profesor Daniel Lozano Vargas. Bien, entonces pasamos entonces a lo siguiente, ¿no? Vamos a ver entonces esta temática, tanto enfoque por competencias en el currículo nacional, los enfoques transversales y también el uso responsable de las tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje. Entonces, en primer lugar, tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por enfoque por competencias? Entonces, en primer lugar, entender el enfoque por competencias radica primero, acorde a lo que brinda el enfoque del currículo nacional hoy en día, en base, y está dado en base al enfoque por competencias, donde precisamente, la competencia se entiende que es el pilar del desarrollo curricular, ¿no? Es una base fundamental, ¿no? Que principalmente, pues, se desarrolla y principalmente se desarrolla en buena medida en base a la elaboración de proyectos, donde el estudiante puede evidenciar en este caso, el producto, ¿no? De el logro de sus competencias durante todo el año escolar, durante todo el año lectivo, ¿sí? Precisamente. Se dice también que la competencia es el pilar del desarrollo curricular porque el estudiante es el protagonista, en este caso, de su propio aprendizaje y por ende, como protagonista de ese aprendizaje, indica que el estudiante va a tener que lograr competencias movilizando precisamente un conjunto de capacidades. También se dice que el currículo por competencias obedece a un perfil de egreso de la educación básica que condiciona precisamente las actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ante ello radica de que, pues, si esta competencia, ¿no? Obedece al perfil de egreso de la educación básica que condiciona precisamente las actividades de aprendizaje. Entonces, dichas actividades de aprendizaje van a estar dadas en la medida en que el estudiante pueda, repito, lograr en este caso, el aprendizaje esperado, ¿no? No solamente ello, sino también pueda también inclusive volver práctico lo que aprende el estudiante, ¿no? ¿Para qué le sirve dicho aprendizaje del estudiante y por ende cumplir con las necesidades de aprendizaje, cubrir las necesidades de aprendizaje del estudiante, ¿no? Por eso precisamente hay un propósito de aprendizaje. Así también se habla que el aprendizaje se desarrolla en base a actividades y elaboración de productos, tal como les he mencionado, ¿no? En este caso, la elaboración de proyectos, en donde precisamente este aprendizaje se desarrolla, pero a largo plazo, ¿no? Se desarrolla a largo plazo y desde luego durante todo el año lectivo y también durante todo el proceso de escolaridad. Bien. Em,
Bien. Todo aprendizaje también es contextualizado, es decir, contextualizado en la medida en que, por ejemplo, en este caso, acorde al nivel en este caso, acorde al nivel del estudiantado, acorde también a los conocimientos previos que posee el estudiante, ¿no? Acorde a, a- a las capacidades mostradas por los estudiantes, entonces, por ende, es contextualizado, ¿no? Y también hace referencia a el centro o foco que están puestos en el estudiante y sus potencialidades, ¿no? Entonces, em, ese centro o foco en los cuales están puestos en el estudiante y sus potencialidades, pues ello implica de que el estudiante se le toma como protagonista principal en el logro de sus aprendizajes. El maestro es un mediador, es un guía, ¿no? de los aprendizajes para el estudiante. Entonces, el maestro como guía, como mediador, precisamente va a facilitar lo que viene a ser precisamente el logro de los aprendizajes del estudiante. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Em, entonces, en el enfoque por competencias implica lograr aprendizajes. Y esos aprendizajes, ¿qué es lo que requiere? Requiere precisamente ejercitación continua en contextos desafiantes, en primer lugar, ¿no? Ejercitación continua en contextos desafiantes. También tenemos una cuota alta de interacción y comunicación, ¿sí? Una cuota alta de interacción y comunicación, así como también la indagación y reflexión crítica permanente. Entonces, si hablamos de ejercitación continua en contextos desafiantes, pues implica de que el estudiante tiene que partir de situaciones, en este caso, significativas, ¿no? Situaciones significativas implica situaciones en donde el estudiante puede manejar desde su propia experiencia o contexto de aprendizaje, ¿no? Y sus propias capacidades precisamente, ¿no? Entonces hablamos ahí de una ejercitación continua en contextos desafiantes, así como también una cuota alta de interacción y comunicación, ¿no? Ello implica pues siempre el estudiante tiene que estar en diálogo con sos compañeros y también, ¿por qué? ¿Por qué el diálogo? Porque el aprendizaje no es solamente de carácter individual, sino también es, como diría Vygotsky, co-construido, ¿no? Y ello radica también como el estudiante desarrolla actividades, entonces también tiene que haber una cuota de un buen diálogo, el respeto por las normas de convivencia, ¿no? Tiene que haber empatía, el estudiante tiene que desarrollar, es decir, un conjunto de habilidades socioemocionales que van a implicar el buen desempeño, ¿no? Y el buen dinamismo del trabajo en equipo, ¿no? En este caso, o mejor dicho, la cooperación, el trabajo cooperativo del estudiante. Así como también se busca en este caso la reflexión y también la indagación, ¿no? La reflexión y indagación crítica permanente. ¿Y por qué? Porque ello va a implicar que el estudiante pueda precisamente ir desarrollando más y más su ámbito creativo, sus ideas, se le va en este caso colocando en una esfera de precisamente comenzando nada más, ¿no? A través de lo que viene a llamarse, pues, el conflicto cognitivo, ¿no? Luego, al estudiante se le puede suscitar una serie de situaciones donde el maestro puede dar una orientación o un tipo de retroalimentación, en este caso basada en el descubrimiento y la reflexión, ¿no? Lo que se llama la retroalimentación formativa, ¿no? Y precisamente ello va a implicar pues que el estudiante pueda ir desarrollando su juicio crítico también, ¿no? En esa medida.
Así también afronta retos que despierten la curiosidad y el interés. Ello implica pues que el estudiante vaya desarrollando también, ¿no? Las actividades que da en este caso el maestro al estudiante, pues tienen que ser actividades que demanden una alta demanda cognitiva, ¿no? Entonces, y que haya alta demanda cognitiva implica actividades que sean creativas, que actividades de imaginación. Entonces, ello implica que, pues, la alta demanda cognitiva se refiere a la alta actividad mental que tiene que desplegar el estudiante para que vaya, cumpliendo los objetivos, este, deseados por el docente, ¿no? Propuestos por el docente. Así también suscitar el compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío. Entonces, ¿por qué hay compromiso y agrado con la acción de respuesta al desafío? Porque precisamente, porque el estudiante o cuando un estudiante se siente comprometido y más aún con agrado a la acción de respuesta al desafío. Porque en este caso se atienden sus necesidades de aprendizaje y sobre todo también al estudiante, pues se le motiva, ¿no? Entonces, cuando hay motivación hacia el estudiante, entonces el estudiante pues toma bajo otra medida, pues no, bajo una medida mucho más seria este tipo, este proceso de aprendizaje, ¿no? En base al interés, en base a la buena disposición para poder aprender, porque un estudiante que no tiene motivación simplemente no aprende, no aprende, y eso es así. También tenemos estimular y posibilitar la imaginación y la creatividad. Entonces, cuando hablamos de poder posibilitar ello, ¿no? Tanto la imaginación y la creatividad es dar, en este caso, situaciones, ¿no? Que tengan, en este caso, que impliquen, ¿no? Una alta demanda cognitiva, como bien lo había mencionado, ¿no? Donde el estudiante despliegue su creatividad, su imaginación, ¿no? Entonces, ello, precisamente es beneficioso porque el estudiante no tiene, pues, digamos, no realiza un aprendizaje mecánico, ¿no? Sino el aprendizaje tiene que llegar a realizarlo de manera significativa, ¿no? Significativa, pues atendiendo precisamente sus necesidades de aprendizaje, partiendo de la exploración de saberes previos y también mucho más antes el conflicto cognitivo, ¿no? Muy bien, bien. Ok. Pasamos entonces a la siguiente parte, ¿ya? Pasamos entonces a la siguiente parte. Bien, tenemos aquí entonces ya lo que son pues los estándares de aprendizaje, las capacidades, las competencias y los desempeños. Sí, muy bien. Ok. Entonces, todo lo que se quiere lograr en el referente, ¿no? Como una propuesta de aprendizaje son los estándares de aprendizaje. Y precisamente ello tiene que estar regido en base, según el nivel académico del estudiante, ¿no? De acuerdo al nivel académico del estudiante. Entonces, claro, en los estándares de aprendizaje se entiende que son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, ¿no? Desde el inicio hasta el fin de la educación básica, ¿no? Desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Entonces, es en todo el proceso de escolaridad del estudiante, ¿no? Y por supuesto, esas descripciones de desarrollo de competencia, pues cada nivel tiene su propia complejidad para poder ir desarrollando competencias en los estudiantes, ¿no? En base, como bien dije, movilizando un conjunto de capacidades.
Y también podemos decir que estas descripciones definen el nivel que se espera que puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Estas descripciones, repito, definen el nivel que espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Por lo tanto, por lo tanto, si eso es lo que se requiere, que el estudiante alcance en este caso, el nivel esperado, ¿no? Por dichas descripciones, al finalizar los ciclos de la educación básica, entonces aquí las capacidades, precisamente, ¿no? Tienden a movilizarse, ¿no? Estas capacidades se dan en tanto conocimientos, se dan en tanto habilidades, ¿no? Se dan en tanto también actitudes. Entonces, tanto conocimientos, habilidades y actitudes, entonces estas capacidades se movilizan para poder precisamente construir una determinada competencia, ¿no? Entonces, precisamente, hablamos de conocimientos, hablamos de habilidades y hablamos de actitudes. Así también tenemos que la competencia se entiende como la facultad que tiene una persona de combinar precisamente un conjunto de capacidades a fin de poder lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Entonces, si se combina un conjunto de capacidades para lograr una competencia y precisamente esas capacidades, ese conjunto de capacidades, se pretende lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera precisamente pertinente, ¿no? Y también con sentido ético, ¿no? Correcto. Entonces ante ello, también tenemos lo siguiente, ¿no? Los desempeños, ¿no? Entonces, los desempeños, hablamos ya de descripciones, que son descripciones específicas, son observables en situaciones, los cuales no tienen carácter exhaustivo, ¿no? Entonces, son descripciones específicas, son observables en situaciones y no, repito, no tienen carácter exhaustivo. Bien, entonces, y ello pues precisamente acorde a cada edad del estudiante. Entonces, esas descripciones específicas va a permitir que el estudiante logre un determinado desempeño, ¿no? Así como también son observables en las situaciones donde el estudiante realiza sus diversas actividades y también no tienen carácter precisamente exhaustivo. Bien, ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. Entonces, atendemos esta pregunta importante, ¿no? Muy importante. ¿Qué supone demostrar una competencia? ¿No? ¿Qué supone demostrar una competencia? Entonces, tenemos aquí precisamente, primero, demostrar una competencia. ¿Qué es lo que supone demostrar una competencia? Primero, analizar la situación asumiendo su complejidad, ¿no? Analizar la situación asumiendo su complejidad. En este sentido, se deben que primero identificar los problemas, así también escoger los datos más relevantes de ellos, ¿no? Identificar los problemas y también escoger los datos más relevantes. Así también tenemos como punto segundo, evaluar las opciones de respuesta más pertinentes, ¿no? Entonces, una vez analizada la situación, asumiendo su complejidad, se evalúan las opciones de respuesta más pertinentes. Y precisamente para ello, ¿qué es lo que se debe requerir? Distinguir las mejores opciones. Es decir, ya tener
lo que se llama, pues, lograr una buena inteligencia, este, em, lo que se llama la inteligencia decisoria o electiva, ¿no? Entonces, distinguir las mejores opciones y para distinguir las mejores opciones, pues el estudiante tiene que estar muy bien informado, muy bien, en este caso, logrando ciertas capacidades. Entonces, claro, para distinguir las mejores opciones. Y aparte de ello, debe identificar el esquema más óptimo, ¿no? Identificar el esquema más óptimo. Bien. Em, Así también tenemos como punto 3, elegir el esquema de actuación más apropiado, ¿no? Y elegir el esquema de actuación más apropiado implica precisamente analizar las condiciones de la acción, ¿no? Em, Analizar las condiciones de la acción es para poder elegir el esquema de actuación más apropiado y también adecuar el esquema si es preciso, ¿no? Y adecuar el esquema si es preciso, bueno, pues adecuarlo a la forma de entendimiento del estudiante, ¿no? Y así también tenemos poner en práctica lo que viene a ser la opción de respuesta elegida, ¿no? Poner en práctica la opción de respuesta elegida y por lo tanto se debe movilizar los saberes respectivos, ¿no? Por lo cual, para movilizar los saberes respectivos, pues se hace por ejemplo, una exploración de saberes previos, y por ende también se crea conflicto cognitivo en el estudiante para que el estudiante vaya construyendo sus aprendizajes, ¿no? Por ejemplo. Así también combinarlos y afrontar la situación. Entonces, combinar esos saberes y afrontar la situación para poder lograr justamente las metas de aprendizaje. Muy bien. Entonces, ante ello, eh, por supuesto, pasamos a la siguiente parte, ¿no? Entonces, bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Referente a lo anteriormente mencionado, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo, el proceso circular de la acción competente, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hablado aquí se va a dar aquí, ¿no? Hemos hablado de analizar la situación asumiendo su complejidad, evaluar las opciones de respuesta más pertinentes, elegir el esquema de actuación más apropiado y poner en práctica la opción de respuesta elegida. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, se trata, por ejemplo, acá tenemos, escribe diversos tipos de texto, ¿no? Entonces, esa viene a ser la competencia a lograr. Entonces, todo proceso circular de la acción competente, si hablamos de escribe diversos tipos de texto, entonces, primero, ¿qué es lo que se hace? Confronto un problema o reto, ¿no? Se confronta un problema o reto. Entonces, ese problema o reto estriba precisamente en querer lograr lo que es lograr la competencia, escribir diversos tipos de textos. Muy bien, entonces utilizo la situación comunicativa y adecuo mi texto a ella, precisamente. Esa situación comunicativa es, digamos, la situación por la cual el estudiante pues se ve inmerso en por ejemplo, ¿no? Un determinado objetivo de aprendizaje, por lo cual pienso y me esfuerzo por entenderlo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer el estudiante, ¿no? Pienso y me esfuerzo por entenderlo. ¿Para qué?
para poder utilizar precisamente la situación comunicativa y adecuo mi texto a ella. Luego tenemos organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Si organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada, entonces el estudiante tal vez lo puede hacer escribiendo sus ideas principales dentro de un recuadro, ¿no? Y las ideas secundarias en otro recuadro, ¿no? Entonces, ante ello, analizo mis opciones posibles, ¿sí? Analizo mis opciones posibles. ¿Qué opciones posibles tiene, en este caso, el estudiante para poder lograr precisamente, ¿no? Querer lograr la competencia, ¿no? Entonces, claro, entonces, organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Por ello, debo analizar las opciones posibles que tengo para poder elegir las que son más favorables referentes al punto número 2, como bien lo hemos mencionado, ¿no? Organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Luego tenemos también el estudiante, entonces, para poder utilizar convenciones del lenguaje escrito de forma permanente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Decido lo que creo más conveniente. Entonces, las decisiones que puede tomar el estudiante, ¿no? En este caso, la que precisamente cree que es más conveniente para él, pues em, está en referencia a qué es lo que más le conviene al estudiante, en este caso, referente a utilizar o elegir, ¿no? El lenguaje escrito de forma pertinente, ¿no? Y la pertinencia, pues, estriba, pues, escribir de forma correcta, ¿no? Utilizar convenciones del lenguaje escrito. Esas convenciones del lenguaje escrito es utilizar, pues, según las normas del lenguaje, ¿no? Según ciertas normas, y reglas. Entonces, efectivamente, ¿no? Tener en cuenta ciertas situaciones. Muy bien. Luego, tras ello, pone a prueba. Lo pongo a prueba y por ende, pues reflexiono y evalúo mi texto escrito, tanto en forma y contenido como en su contexto, ¿no? Reflexiono y evalúo mi texto escrito, tanto en forma y contenido como en su contexto. Por lo tanto, eh, si reflexiono y evalúo mi texto escrito, entonces, tanto en su forma y contenido como en su contexto, entonces, precisamente es hacer una especie de autocrítica, ¿no? Referente al producto que ha elaborado el estudiante, ¿no? Referente al texto que haya eh, desarrollado, ¿no? Y por último, el estudiante que hace, revisa sus resultados, ¿no? Revisa sus resultados. Entonces, va a ver ahí, tiene que ser plenamente objetivo para poder hacer una autoevaluación el estudiante y precisamente ver si se ha cumplido la meta sobre la competencia, ¿no? Escribe diversos tipos de textos, efectivamente, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Bien. Am, entonces, de aquí pasamos a la siguiente parte donde nos dice los consejos para resolver casos. Bueno, de repente cada maestro tendrá, por supuesto, su propia técnica, ¿no? Su propia forma de resolver, digamos, que las casuísticas o casos pedagógicos, ¿no? Pero este consejo es de carácter universal porque no hay en sí un ABC, digamos, una regla única, ¿no? Simplemente son consejos porque
generalmente suelen pues haber situaciones en las cuales pues el maestro requiere pues cierta guía, ¿no? Para poder resolver casuísticas, profesor, y cómo puedo hacerlo, porque claro, de repente el conocimiento uno lo tiene, pero cómo aplicar el conocimiento que uno tiene. Entonces, esa es una situación muy importante. Entonces, primero lo que se debe hacer, estimado maestro, es como punto número uno, leer comprensivamente el caso. Entonces, no hay trucos aquí de que alguien, no, que yo detecto de frente el problema y que me voy de frente a la respuesta. Pero si no se lee comprensivamente el caso, de repente puede haber un propósito de aprendizaje del maestro, tal vez, o algo, algún término que uno deje de lado porque quiere uno simplificar supuestamente, entonces uno puede tener un gran problema ahí, ¿sí? Entonces uno tiene que leer toda la pregunta, efectivamente, ¿no? Acá no está que no leo la pregunta, de frente me salto a la pregunta a rigor. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque de repente la respuesta es otra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Y por ende, pues es desde luego pertinente subrayar las ideas importantes, ¿no? Por ende, se debe precisamente reconocer con claridad lo que pide la pregunta del caso, ¿no? Reconocer con claridad lo que pide la pregunta del caso. Y esa claridad, pues, no es más que una situación donde el estudiante precisamente, eh, perdón, ustedes, ¿no? Tienen que darse cuenta muy bien acerca de la pregunta a rigor, ¿no? Sí, ser bastante precavidos en ello, ¿no? Y por ende, discriminar entre las alternativas, excluyendo las que no cumplen con los requerimientos, porque siempre hay respuestas que son distractoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer usted ahí? Simplemente dejarla de lado para que no le reste tiempo, ¿no? Porque hay preguntas que son distractoras. Y discriminar entre las alternativas, excluyendo las que no cumplen entonces con los requerimientos de la pregunta. Y lo que debe hacer usted ahí, luego de ello, aplicar sus conocimientos, ¿no? Ahí, tanto pedagógicos, tanto didácticos, como también disciplinares, ¿no? Disciplinares. Bien, conocimientos pedagógicos, entonces, didácticos y también disciplinares. Ok, muy bien. Em, pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos el caso número uno. Nos dice, es una competencia lograda por los estudiantes que se manifiesta al optimizar los recursos para utilizarlos de una manera eficaz y eficiente. Entonces tenemos aquí lo siguiente. La alternativa A nos dice resolución de problemas, alternativa B, organización del trabajo, alternativa C, responsabilidad con el trabajo y alternativa D, trabajo en equipo. Entonces, si hablamos de competencia lograda por los estudiantes que se manifiesta al optimizar los recursos para utilizarlos de una manera eficaz y también eficiente, entonces, poder optimizar esos recursos y utilizarlos de manera eficaz y eficiente, entonces, ¿qué demanda? ¿Demanda resolución de problemas? No, no demanda resolución de problemas. Ahora, demanda
una organización del trabajo, demanda una responsabilidad con el trabajo o demanda el trabajo en equipo. ¿Qué significa optimizar recursos? Poder optimizar recursos quiere decir eh, utilizarlos de manera eficiente esos recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá no hablamos de una responsabilidad con el trabajo tampoco, sino, en este caso, nos quedamos con la organización del trabajo y también el trabajo en equipo. Entonces, ¿cuál de las dos alternativas cumple con en este caso, la pregunta formulada? Claro, muy bien, muy bien. Así es, muy bien, maestros, muy bien, maestra Cintia, maestra Denis, maestro Denis, maestra Evelyn, muy bien. Quiere decir que en dónde se optimizan los recursos para utilizarlos de manera eficaz no es un buen trabajo en equipo, sino en la manera en cómo se organiza el trabajo. Entonces, ahí hablamos, ¿no? En la organización del trabajo, precisamente, ¿no? Entonces, ahí sería, ese sería, pues, la respuesta, ¿no? Ese sería la respuesta, ¿ok? Organización del trabajo, ¿no? Que se atiendan de manera eficaz y también eficiente, ¿no? Eficaz en el logro de la meta y eficiente en el cumplimiento del desenvolvimiento de dicha actividad para el logro de esa meta, ¿no? Entonces se vale de todos los recursos, ¿no? De todos los recursos que están inclusive más que a su alcance, utiliza todas sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, todo absolutamente. Entonces ahí hablamos de un trabajo eficiente, ¿no? Eficaz porque se logra la meta deseada, efectivamente. Pasamos entonces al siguiente caso. Caso número 2. Nos dice, la profesora Rita busca desarrollar con sus estudiantes una serie de actividades complejas que consigan la transferencia y consigan una combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito y un saber contextualizado y creativo. La docente trabaja bajo la idea de que el aprendizaje es de carácter longitudinal y didáctico, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y que permita al estudiante alcanzar cada vez, que pueda alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño. Entonces, viene aquí la pregunta, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica de la maestra Rita, ¿no? ¿A qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica, ¿no? De la maestra Rita? Entonces, tenemos aquí alternativa A, la maestra se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas. Alternativa B, se aplica el constructivismo durante las sesiones de aprendizaje. Y alternativa C, su trabajo docente es coherente con el enfoque por
competencias, ¿no? El trabajo docente es coherente con el enfoque por competencias. Entonces, entonces, eh, ya que nos habla, miren ustedes, ¿a qué conclusión podemos llegar sobre la práctica pedagógica de la maestra Rita? Entonces, para llegar a la conclusión tenemos que entender fielmente lo que es todo el caso, ¿no? Entonces, simplemente, como verán ustedes, ¿no? No se trata solamente de atender la pregunta, ¿no? Y si, o sea, nos pregunta sobre la conclusión, pero no hemos leído casi el caso. Entonces, pues, uno tiene que leer todo el caso, efectivamente, tal como les he mencionado. Entonces, la profesora Rita busca desarrollar con sus estudiantes. ¿Qué es lo que busca la maestra? Una serie de actividades complejas. Muy bien. ¿Y qué es lo que consigan? Que consigan precisamente la transferencia y consigan una combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito, ¿no? Y un saber precisamente contextualizado y creativo. Muy bien, muy bien. Entonces, la docente trabaja bajo la idea de qué? ¿De qué trabaja la docente? De que el aprendizaje es de carácter longitudinal y a la vez didáctico, ¿sí? El aprendizaje, repito, es de carácter longitudinal y didáctico, dado que se reitera a lo largo de toda la escolaridad, ¿sí? Repito, se reitera a lo largo de toda la escolaridad, ello a fin de que pueda irse complejizando, ¿no? De manera progresiva y que permita al estudiante alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño, ¿no? Precisamente, repito, a fin de que pueda irse complejizando de manera progresiva y que permita al estudiante alcanzar niveles más altos de desempeño. Muy bien. Entonces, entonces, ¿a qué podemos llegar? ¿A qué conclusión podemos llegar con la maestra Rita? ¿No? Miren ustedes, ¿no? Entonces, si hablamos de un carácter longitudinal, hablamos de un carácter progresivo del estudiante de desarrollo de sus capacidades y desempeños, ¿no? Por lo tanto, ¿la maestra se centra en el desarrollo de capacidades cognitivas? No. ¿Se aplica el constructivismo durante las sesiones de aprendizaje? ¿O es que su trabajo de la docente es coherente con el enfoque por competencias? Entonces, es coherente con el enfoque por competencias. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es coherente? Porque la maestra tiene la idea, ¿no? De que el aprendizaje, ya te está diciendo acá, es longitudinal y didáctico, ¿no? Y eso lo reitera, miren ustedes, a lo largo de toda la escolaridad, o sea, no es solamente por una clase o por una unidad de un, en este caso, no es solamente por el desarrollo de la unidad de un curso, no, no, sino porque ello, a fin de que pueda irse, dice complejizando, miren ustedes, ¿no? Que pueda irse complejizando de manera progresiva. Entonces, ello va a permitir que al estudiante ir desarrollando niveles más complejos de desempeño. Entonces, eso es así. Así es el desarrollo por las competencias, ¿no? Efectivamente. Muy bien, muy bien. Pasamos entonces, muy bien, maestra Cintia, muy bien. Entonces, pasamos al siguiente caso. Tenemos el caso número 3. Nos dice, un equipo de docentes se encuentra realizando un diálogo, ¿no? Un diálogo sobre el enfoque de competencias del currículo nacional. Las afirmaciones de cada una de las personas involucradas en el tema fueron las siguientes. Dice, docente número 1, tenemos. eh, es una construcción constante, deliberada y consciente
propiciada por los docentes al enfrentarlos a tareas y retos en los que necesitan poner en juego sus capacidades. Docente 2. Las competencias son aprendizajes para la vida, por lo que se desarrollan a lo largo de toda la escolaridad y se observa su progreso mediante niveles crecientes de complejidad. Y el docente 3 menciona que la adquisición por separado por las capacidades de una competencia garantiza el desarrollo de la competencia. Entonces, de las afirmaciones de los docentes, ¿cuál de ellas no guarda relación con el desarrollo de competencias? ¿No? ¿Cuál de ellas no guarda relación con el desarrollo de competencias? ¿El docente número 1, el docente número 2 o el docente número 3? A ver, ¿qué nos pueden decir ustedes? Miren, ¿no? Los docentes entonces se encuentran realizando un diálogo, ¿no? Sobre el enfoque de competencias del currículo nacional. Entonces, aquí se da una serie de afirmaciones, ¿no? De las cuales tenemos. El docente uno dice, claramente, dice, es una construcción constante, deliberada y también consciente, ¿no? Propiciada por los docentes al enfrentarlos a tareas y retos en los que necesitan poner en juego sus capacidades. Entonces, ahí hablamos de enfoque por competencias, construcción constante, deliberada y consciente por los docentes al enfrentarlos a tareas y retos en los que necesitan poner en juego sus capacidades, ¿no? Eh, Docente 2 nos habla de las competencias, son aprendizajes para la vida, por lo que se desarrollan a lo largo de toda la escolaridad y se observa su progreso mediante niveles de creciente complejidad, ¿sí? Y el docente 3 menciona que la adquisición por separado por las capacidades de una competencia garantiza el desarrollo de la competencia. Entonces creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho referente a una competencia? Una competencia precisamente moviliza un conjunto de capacidades, ¿no? Y el currículo nacional, pues, menciona de que tiene que ir, hay un orden progresivo en los niveles de adquisición de estas competencias. Por lo tanto, no, acá precisamente el docente 3, claro, muy bien. El docente 3 nos dice que la adquisición por separado, miren ustedes, eh, del- por separado, por las capacidades de una competencia, garantiza el desarrollo de la competencia y no, ¿no? Entonces, en ese sentido, la competencia se desarrolla en base al desarrollo de un conjunto, ¿no? O la movilización de un conjunto de capacidades, más no precisamente por la situación que viene a ser precisamente, ¿no? Que una competencia pues moviliza un conjunto de capacidades, sino por separado. Entonces la respuesta sería aquí alternativa C, ¿no? El docente número 3. Muy bien. El docente 3. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Pasamos a al siguiente caso. ¿Sí? Tenemos el caso número 4. Nos dice Antonio, Brando, Carmen y Daniel
Son docentes de la institución educativa Villa El Mayo en la ciudad de Zapatero, región San Martín. Ambos conversan por una videollamada sobre las dificultades encontradas en el desarrollo de competencias y en la necesidad de implementar estrategias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Ellos comentan lo siguiente, ¿no? Ellos comentan lo siguiente. Antonio, ¿no? En este caso, menciona lo siguiente, ¿no? El maestro Antonio. Una sola estrategia no solo basta para el desarrollo de competencias, sino que requiere adaptarse al contexto y a las personas que se desenvuelven. El maestro Brando dice, utilizar estrategias de enseñanza en relación a las competencias de diversas áreas en primaria permiten el desarrollo progresivo de las competencias. La maestra Carmen dice, las estrategias por sí solas no permiten el desarrollo de competencias. Y el maestro Daniel menciona, es importante la mediación de la y el docente, los recursos y materiales, el aspecto socioemocional de las y los estudiantes, entre otros aspectos. Entonces, ¿cuáles de las ideas comentadas por los docentes es correcta? Tenemos alternativa A, tenemos A y B. Alternativa B tenemos C y D. Alternativa C tenemos todas. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta referente a este caso número 4? Entonces, estos maestros dice que conversan por una videollamada sobre dificultades encontradas en el desarrollo de competencias, ¿no? Dificultades encontradas en el desarrollo de competencias, entonces, en la necesidad de implementar estrategias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, em, ellos desean implementar estrategias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, por lo cual Antonio, el maestro Antonio dice, una sola estrategia no basta para el desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, si una estrategia no basta para el desarrollo de competencias, entonces, sino que requiere adaptarse al contexto de las personas que se desenvuelven, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que es correcta lo que dice el maestro Antonio referente a poder, en este caso, encubrir la necesidad de implementar estrategias de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Sí, precisamente, sí, así es, está bien. No solo basta el desarrollo del desarrollo de competencias, sino que requiere adaptarse al contexto y las personas que se desenvuelven, en este caso los estudiantes, ¿no? Contextualizar sus necesidades de aprendizaje. El maestro Brando menciona utilizar estrategias de enseñanza en relación a las competencias de diversas áreas en primaria permiten el desarrollo progresivo de las competencias. Entonces, em, si se utiliza estrategias en relación a las competencias de diversas áreas, ¿permite el desarrollo progresivo de las competencias? Sí, efectivamente, ¿no? Porque el estudiante va a estar en constante desafío, así lo demandan las competencias, desde luego, ¿no? Movilizar un conjunto de aprendizajes, perdón, de capacidades. La maestra Carmen dice las estrategias por sí solas
no permiten el desarrollo de competencias. Claro que sí, las estrategias por sí solas no permiten el desarrollo de competencias, desde luego, por supuesto que sí. Y el maestro Daniel dice, es importante la mediación de la y el docente, ¿no? Por lo cual, los recursos y materiales, ¿no? El aspecto de socioemocional, ¿no? De las y los estudiantes, entre otros aspectos. O sea, no solamente recursos y materiales, sino el aspecto socioemocional también, ¿no? Y otros aspectos también, el aspecto cognitivo, desde luego, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que menciona aquí los docentes, pues, ¿es correcta? Son correctas todas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Son correctas todas, ¿no? Muy bien, así es. Maestra Cintia, muy bien. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos el caso número 5. El caso número 5 nos dice, Carlos, estudiante de primer grado de secundaria, formuló una pregunta en clase a la docente, ¿no? Eh, ¿Qué son los protocolos de bioseguridad? Ante este interés, la docente le propuso averiguarlo juntos, realizando las siguientes actividades, ¿no? Realizando las siguientes actividades. Leer el texto informativo sobre yo me cuido, tú te cuidas, sobre protocolo de bioseguridad, elaborar un organizador visual, extrayendo las ideas fuerza y un afiche para difundir los protocolos aprendidos. Finalmente, Carlos grabó un audio corto a modo de spot publicitario, dándole a conocer a la docente que ya había descubierto lo que eran los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este caso, se evidencia el desarrollo de competencias. Tenemos alternativa A. Sí, porque Carlos demostró que conoce el tema de protocolos de bioseguridad. Alternativa B. Sí, porque Carlos aplicó diferentes capacidades para el desarrollo de competencias. Y alternativa C. Sí, porque Carlos evidenció responsabilidad en el desarrollo de actividades. Bien, entonces, ¿cuál de las siguientes respuestas entonces es la correcta referente a la pregunta? Entonces, la pregunta nos dice, en este caso, ¿se evidencia en el desarrollo de competencias? Sí, porque. Entonces, ¿no? Entonces, ¿por qué en este caso se evidenciaría un desarrollo de competencias? Entonces, aquí la pregunta de Carlos, ¿no? ¿Qué son los protocolos de bioseguridad? Entonces, la maestra le propone averiguarlo juntos y realizando las siguientes actividades. Leer un texto informativo sobre yo me cuido, tú te cuidas, sobre protocolo de bioseguridad, elaborar luego de ello un organizador visual, ¿no? Extrayendo precisamente las ideas, fuerza y un afiche para difundir los protocolos aprendidos, ¿no? Muy bien, muy bien. Así también, Carlos grabó un audio corto de modo spot publicitario, dándole a conocer a la docente que ya había descubierto él, miren ustedes, lo que eran los protocolos de bioseguridad. Entonces, es ahí donde Carlos se da cuenta qué es y por fin ya aprendió qué son los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este caso se evidencia el desarrollo de competencias. Entonces, en la alternativa A nos dice,
Sí, porque Carlos demostró que conoce el tema de protocolos de bioseguridad. No, pues, o sea, por competencia no basta conocer solamente. Entonces, esa situación simplemente la descartamos. Alternativa B nos dice, sí, porque Carlos aplicó diferentes capacidades para el desarrollo de la competencia. Efectivamente. Entonces, primero tuvo que leer un texto informativo, luego elaborar un organizador visual sobre las ideas fuerza, ¿no? Extrayendo las ideas, pues, más importantes. Tuvo que hacer una síntesis para ello, ¿no? Y un afiche para difundir los protocolos de bioseguridad. Tuvo que crear imágenes, etcétera, una serie de situaciones, ¿no? Y al final Carlos graba un audio corto a modo de spot publicitario. O sea, tiene que haber creado un spot publicitario, dándole a conocer a la docente que ya había descubierto precisamente lo que eran los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, precisamente, Carlos aplicó diferentes capacidades para el desarrollo de la competencia, ¿no? Para el desarrollo de la competencia. Muy bien, muy bien. Entonces acá sería alternativa B, ¿no? Bien. Ok, pasamos entonces a la siguiente parte. Caso número 6. Nos dice lo siguiente. ¿Ya? Caso número 6 nos dice lo siguiente. Sabemos que para los estudiantes adquieran competencias es necesario abordar los contenidos en forma contextualizada. De ello que los docentes de la institución educativa, los emprendedores señalan que en su distrito Tucumán se encuentra el centro arqueológico El Purgatorio, que es conocido por una pequeña parte de la población local, siendo conscientes que el desarrollo de la identidad local y regional es un elemento fundamental para la formación integral. Los estudiantes y docentes se han propuesto conocer y difundir dicho centro arqueológico a fin de que sea reconocido y valorado por toda la población. Entonces, de acuerdo a las orientaciones dadas por el Minedu, en atención a cómo se adquieren las competencias, los docentes han priorizado consideran prioritariamente, ¿qué cosa? Las competencias promueven un nuevo conocimiento. Alternativa B, las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes. Y alternativa C, las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. A ver, ¿cuál sería? Bien, entonces no está de más volver a leer el caso. Sabemos que para los estudiantes adquieran competencias, es necesario abordar los contenidos en forma contextualizada, ¿no? Es decir, en base a una realidad este, propicia que el estudiante pueda desarrollar. Entonces, de ello que los docentes de la institución educativa, los emprendedores, señalan que en su distrito Tucumán se encuentra el centro arqueológico El Purgatorio, que es conocido por una pequeña parte de la población local. Muy bien. Entonces, siendo conscientes que el desarrollo de la identidad local y regional es un elemento fundamental para la formación integral, entonces los estudiantes y los docentes se han propuesto conocer y difundir dicho centro arqueológico. Conocer y difundir, ojo, dicho centro arqueológico, por lo cual
En este caso, a fin de que sea reconocido y valorado por toda la población. Miren ustedes, ¿no? A fin de que sea reconocido y valorado por toda la población. Entonces, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, ante ello, de acuerdo a las orientaciones dadas por el Minedo en atención a cómo se adquieren las competencias, los docentes entonces han priorizado en que consideran prioritariamente, pues, lo siguiente, ¿no? En este caso, que las competencias promueven un nuevo conocimiento o las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes o las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente. O sea, no es que las competencias solamente promuevan un nuevo conocimiento, ¿no? Eso está de más, ¿no? Ahora tenemos la alternativa B. ¿Las competencias se adquieren a partir de situaciones desafiantes? ¿O es que las competencias se adquieren a largo plazo y progresivamente? Claro, en este caso, si hablamos de que una competencia, ¿no? Una competencia no es que se adquiera a partir de una situación desafiante, sino, eh, a ver, eh, entonces las competencias se adquieren a largo plazo y de manera progresiva. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? Las competencias, como hemos dicho hoy en esta clase, las competencias se adquieren a largo plazo, ¿no? Y de manera progresiva, ¿no? ¿No? Una situación desafiante va a permitir lograr un aprendizaje significativo, ¿no? Pero no un logro de competencia. Una competencia no se va a lograr a partir de una sola sesión de aprendizaje. Por eso hablamos de situaciones desafiantes, o sea, no. Entonces, tendríamos que hablar de muchas situaciones desafiantes, no solamente una, ¿no? Entonces, no, o sea, no es solamente una situación desafiante, ¿no? Entonces, a partir, ¿no? No tiene un carácter de largo plazo y también de este progresivo, ¿no? Efectivamente. Entonces sería alternativa C, ¿no? Alternativa C. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí lo que viene a ser las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, ¿no? Y las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias hablamos, en primer lugar, de que se debe generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Entonces, generar interés y disposición para el aprendizaje en el estudiante estriba precisamente motivar al estudiante, ¿no? Crearle motivación. Entonces, la motivación puede ser de manera, en este caso, a través de una forma, digamos así, tanto una motivación intrínseca o extrínseca, ¿no? Intrínseca cuando al estudiante precisamente llega motivado al aula, ¿no? Con sus propios intereses, sus propios deseos de aprender, ¿no? Su propia disposición de aprender cosas nuevas.
Y sin embargo, la motivación extrínseca es ya el interés que puede generar y crear el maestro hacia el estudiante. Entonces, generar interés y disposición como condición, o sea, es prácticamente la motivación, es una condición necesaria para que el estudiante pueda precisamente aprender, ¿no es cierto? Pueda aprender. Y claro, para que pueda aprender, pues implica precisamente un requisito muy importante, ¿no? Que como tal, lo estoy mencionando, que viene a ser la motivación. Entonces, un alumno prácticamente desmotivado, un alumno que o bien demora muchísimo en aprender o simplemente no tiene ganas de aprender. Entonces, y ello también tiene que reunir otro requisito. Y ese otro requisito viene a ser que el estudiante precisamente eh, eh, tenga precisamente la necesidad, o sea, se cubra la necesidad de su aprendizaje también. Porque si no, simplemente no aprende el estudiante, lamentablemente, ¿no? Así le pongan el mejor maestro enfrente de él, no aprende. Entonces, es así, cuando tenemos interés nosotros en aprender algo, aprendemos y de qué manera. Pero cuando no le tenemos, simplemente el aprendizaje no se nos da. Eso es un requisito previo respecto a eso, ¿no? Eso es así. Ahora, promover el trabajo cooperativo, pues implica que no solamente haya un buen desempeño de cada uno de los integrantes del equipo, no, ¿no? Sino que también cada uno de ellos pueda aportar respecto del trabajo de su otro compañero y todos puedan aportar hacia todos los aspectos que justamente el equipo está desarrollando para dar una mejor eficiencia en el trabajo cooperativo. Entonces, el que más sabe también enseña al que menos sabe, ¿no? El que terminó primero su trabajo ayuda a su otro compañero, pero también estriba en que yo también puedo aportar algo, ¿no? Como miembro del equipo, puedo aportar algo a lo que está haciendo mi compañero, él puede aportar algo a lo que estoy haciendo yo, mi otro compañero aporta a lo que estoy haciendo yo y también puede aportar a lo de mi compañero, y nosotros dos podemos aportar a lo que está haciendo mi compañero, nuestro compañero también. Entonces, todos aportamos y tenemos algo que poder desarrollar, digamos así, ¿no es cierto?, en en el trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, en ello radica, ¿no? En ello radica y el trabajo cooperativo es la mejor forma de poder precisamente trabajar y lograr una mejor eficiencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Bien, muy bien. Entonces, esas son las orientaciones pedagógicas para el logro de las competencias en los estudiantes. Bien, a ver, un minutito, por favor.
Bien. Entonces, ok. Pasamos entonces a la siguiente parte. Tenemos aquí las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Esas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias tenemos las orientaciones para el proceso de enseñanza de aprendizaje. Muy bien. Entonces, primero, estas orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje radica precisamente en partir de situaciones significativas, ¿no? Entonces, se parte de situaciones significativas donde el estudiante puede manejar desde su propia experiencia de aprendizaje, ¿no? Desde su propia realidad, ¿no? Educativa. Entonces, ante ello, se parte de situaciones significativas, situaciones reales, situaciones concretas, donde el estudiante puede precisamente manejarlo. Luego se genera el interés y disposición como condición para el aprendizaje, como bien lo estaba mencionando, es decir, generar motivación en el estudiante. Y generar motivación en el estudiante, pues, implica precisamente, ¿no? Que se genere esa disposición para que el estudiante pueda aprender algo nuevo. Repito, no puede haber aprendizaje si no hay motivación. Eso es así, ¿no? Entonces, por lo tanto, se aplica lo que es el aprender haciendo, ¿no? El aprender haciendo es basar el aprendizaje en situaciones prácticas para que el estudiante pueda desempeñar sus diversas habilidades, sus diversas capacidades. Así también se debe partir de saberes previos, ¿no? Y saberes previos, pues precisamente, esos saberes previos indica explorarlos, ¿no? Por parte del maestro, a través de una lluvia de ideas, a través del completamiento de mapas conceptuales, a través del reconocimiento de repente algún concepto que requiera el maestro por medio de, digamos, la exposición de imágenes, posiblemente, ¿no? Donde de repente quiero que identifiquen asuntos públicos y el maestro de repente muestra una serie de imágenes al estudiante. Y entonces, a ver, señale usted, por favor, en dónde de todas estas imágenes se evidencian asuntos públicos. Entonces, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, construir el nuevo conocimiento. Ah, bueno, por supuesto, construir el nuevo conocimiento se parte desde luego de precisamente de cuando se genera un conflicto cognitivo, ¿no? Entonces, construir el nuevo conocimiento, el estudiante entonces está en la relación de poder desarrollar, ¿no es cierto? Tanto la asimilación como la acomodación para poder construir el nuevo conocimiento. Entonces, ¿partiendo de dónde? De un conflicto cognitivo. Si aprender del error constructivo, claro, aprender del error constructivo indica precisamente que el error, o sea, prácticamente, partir del error constructivo quiere decir que si el estudiante cometió algún tipo de error en el proceso de su aprendizaje, tiene que servir de oportunidad, de impulso para el logro de su aprendizaje. Entonces, ahí radica un aprender del error constructivo. También hablamos de generar el conflicto cognitivo. Generar el conflicto cognitivo, pues, indica generar una desarmonía conceptual en el estudiante, ¿no? Una crisis, ¿no? Lo que se llama cognitiva, precisamente tal cual lo llama así Jean Piaget. Y al generar ese conflicto cognitivo, pues, implica que se genera una desarmonía, ¿no? Una desigualdad entre los conocimientos previos del estudiante frente a los conocimientos nuevos que necesita el estudiante para responder la pregunta desafiante. Muy bien.
Entonces ello va a impulsar, ¿no? A otras situaciones como tal lo he mencionado, ¿no? Para que el estudiante pueda ir construyendo el nuevo conocimiento a través de la asimilación y la acomodación, ¿no? La asimilación entiéndase como el proceso de comprensión de los nuevos conceptos que va adquiriendo el estudiante y una vez dado ello, la acomodación implica la actualización de sus, o la reactualización, mejor dicho, de sus, y reorganización de sus esquemas mentales, ¿no? Luego tenemos mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Entonces, cuando se habla de mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior, implica que el maestro pues cumple su rol mediador a través del proceso de retroalimentación. Entonces, la retroalimentación va a implicar que el maestro va a desarrollar con el estudiante competencias. Ahí, ¿no? Donde está brindando pues lo que se llama el proceso de andamiaje, ¿no? Según el socioconstructivismo. Entonces, media el progreso de los estudiantes, entonces a través de proceso de brindando retroalimentación, ¿no? O sea, valorando los aciertos del estudiante y reconduciendo ciertas ambigüedades o ciertas situaciones donde el estudiante no está yendo por buen camino, entonces el maestro crea preguntas reflexivas y o que orienten al descubrimiento para que el estudiante pueda darse cuenta con sus propios conceptos, con sus propias ideas, pueda darse cuenta para poder llegar precisamente al aprendizaje deseado. Bien. Entonces, eso es lo que implica, ¿no? Promover el trabajo cooperativo, como ya lo he mencionado hace un momento, implica pues desarrollar en el estudiante, ¿no es cierto? Diversas formas de cooperación. Y ello radica precisamente, esas formas de cooperación, en que todos los miembros de de un equipo de trabajo, ¿no? Todos los miembros de un equipo de trabajo van a precisamente a desarrollar una serie de actividades donde los cuales cada uno de esos miembros no solamente desarrolla sus tareas encomendadas de cada uno, sino también hay un intercambio, ¿no? Hay un intercambio de las funciones de cada uno de esos miembros y cada uno aporta a cada función encomendada y así realiza, o eso es lo que se llama, hay un mayor despliegue en la eficiencia del logro, mejor dicho, en el desempeño del trabajo cooperativo. Así también se habla de promover el pensamiento complejo. Y cuando se promueve el pensamiento complejo, se promueve lo que se llama la interdisciplinariedad o también llamada lo que viene a ser el conocimiento multidisciplinario que el estudiante debe tener para poder orientarse en la vida. Entonces, cuando se orienta en la vida el estudiante, no solamente va a utilizar matemáticas o no solamente va a utilizar el lenguaje o la historia por separado, los va a utilizar de manera integral, de manera, en este caso, total, ¿no? De cada uno de esos elementos. Entonces, efectivamente, ¿no? O sea, el conocimiento es uno solo. Y todos esos conocimientos nos van a brindar una visión total de las cosas, ¿no? Es como decir, nuestro cuerpo no es solamente biológico, fisiológico o anatómico, sino también nuestro cuerpo es, pues, psicológico, tiene que ver mucho con el aspecto, inclusive mediante el estudio de por ejemplo, el estudio físico de nuestro cuerpo, ¿no? El estudio químico de nuestro cuerpo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no?
inclusive hasta la astrofísica estudia nuestro cuerpo, ¿no? Que viene a ser, pues nosotros somos, nuestro cuerpo está hecho de parte de polvos de estrellas, ¿no? Entonces también, o sea, hay situaciones que compete un montón de situaciones, ¿no? Por las cuales el estudiante tiene que tener esa visión multidisciplinaria de las cosas. Promover el pensamiento complejo no implica solamente, repito, hablar de un solo aspecto, hablar de múltiples aspectos, ¿no? Que el estudiante no solamente sea un estudiante de carácter, pues, simplemente mediático, no, sino también proactivo, ¿no? Se busca la proactividad del estudiante, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Eso es lo que se busca. Muy bien. Ok. Entonces, eso es algo muy, muy importante, lo que son estas orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Bien. Así también tenemos lo siguiente, ¿no? Pasamos al siguiente caso. Pasamos al siguiente caso. Dice, em, para la elaboración de un texto colectivo, como un acta, un manifiesto o un comunicado dirigido a una autoridad, el profesor Marcial indica a sus estudiantes que formen grupos de tres, ¿no? Que formen grupos de tres. Entonces, em, por lo tanto, uno puede dirigir la planificación del texto, el otro puede la textualización y un tercero la revisión y edición final. Por supuesto, los roles son intercambiables y todos pueden aportar en cada una de las etapas de la producción de textos, ¿no? O sea, cada uno puede aportar en las etapas de la producción de textos. Entonces, ante ello, por supuesto, tenemos lo siguiente. En la línea de esta participación colaborativa de las y los estudiantes, el caso presentado está relacionado a, ¿en qué está relacionado? ¿Hacia dónde? A un trabajo grupal, hacia un trabajo cooperativo, hacia un trabajo colectivo o hacia un proceso de la producción de textos. Ojo, nos habla de roles intercambiables y todos pueden aportar en cada una de las etapas de producción de textos, ¿eh? O sea, quiere decir que no hablamos de trabajo grupal, tampoco de proceso de producción de textos, mucho menos, ni texto colectivo, sino hablamos de un trabajo cooperativo, efectivamente. Ese es un clásico trabajo cooperativo. Muy bien, maestro Denis, muy bien. Eso viene a ser, ¿no? Un trabajo cooperativo. Muy bien. Pasamos a la siguiente parte. Caso 2 tenemos, Elena es docente del segundo grado de secundaria, intenta que sus estudiantes vean el mundo de manera integrada y no fragmentada. Para ello, en su primera actividad de aprendizaje, ha desarrollado la lectura de diversos tipos de texto sobre las causas del contagio de la COVID-19. En la segunda les pidió que investiguen sobre las consecuencias y en la tercera actividad indicó que elaboren un texto argumentativo, miren ustedes, sobre el actuar de las personas ante esa enfermedad.
y finalmente animó a sus estudiantes a que participaran en un debate sobre el contexto actual de la pandemia en el país. Entonces, según el caso descrito, ¿qué podemos afirmar? Ojo, ¿no? Según el caso descrito, ¿qué podemos afirmar? A. Elena busca promover el desarrollo del pensamiento complejo de sus estudiantes. Alternativa B. Elena quiere que sus estudiantes se informen para que no se contagien. Alternativa C. Elena quiere generar el conflicto cognitivo en sus estudiantes. ¿O es que Elena pretende recoger los saberes previos de sus estudiantes? Creo que uno se puede dar cuenta, ¿no? Hace un momento les hablé acerca del pensamiento complejo y es aquí donde la maestra Elena, precisamente, ¿no? Primero, actividad de aprendizaje, en su primera actividad de aprendizaje, ha desarrollado, ¿qué cosa dice? La lectura de diversos tipos de textos sobre las causas del contagio de la COVID-19. En la segunda, les piden que investiguen sobre las consecuencias de la COVID-19. En la tercera actividad, les pide que elaboren un texto argumentativo, miren ustedes, ¿no? Sobre el actuar de las personas ante esa enfermedad. Y cuarta parte, anima a sus estudiantes a que participen en un debate. O sea, cada vez va complejizando aún más el desarrollo cognitivo de sus estudiantes. Entonces, estamos hablando de qué? De pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque no solamente está viendo un solo punto de vista o una sola percepción o mejor dicho, un solo trato de la problemática de la COVID-19. Lo está viendo desde, primero, viendo una lectura sobre las causas del contagio de la COVID-19. En otra parte está hablando de que investiguen qué consecuencias tiene la COVID-19. En una tercera está viendo que elaboren, ojo, los estudiantes ahora sí van a elaborar y van a producir un texto argumentativo sobre el actuar de las personas ante esa enfermedad. Y finalmente, que participen sus estudiantes en un debate. Entonces, en ese caso, la maestra Elena busca promover el desarrollo del pensamiento complejo de sus estudiantes, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso sería, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pasamos a la siguiente parte. Ya, muy bien, maestra Cintia, maestro Denis, muy bien. Ok. Tenemos aquí entonces, según el caso descrito, entonces podemos afirmar que Elena busca entonces desarrollar el pensamiento complejo de sus estudiantes. Bien. Caso número 3. El carácter contextual de la competencia se manifiesta cuando. Carácter contextual, ¿eh? Se promueve en su desarrollo la convicción, la voluntad y el deseo de afrontar las exigencias de un contexto en cambio continuo y acelerado. Alternativa B, son transferibles a múltiples situaciones y escenarios con la finalidad de profundizar los contenidos y se articulen los esquemas mentales. Alternativa C, se desarrollan en un proceso permanente de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada situación. Y alternativa D, se desarrollan escenarios y situaciones personales, sociales, económicas o productivas específicas de un contexto. Bien, entonces el carácter contextual de la competencia, ¿no? Es decir, en el momento en que puede ser aplicada la competencia hacia cualquier situación, por eso hablamos de carácter contextual, se manifiesta cuando. A ver.
no es que se promueve en su desarrollo la convicción, la voluntad y el deseo de afrontar las exigencias de un contexto de un cambio continuo acelerado. No, no es así. Ya no es que se promueva en su desarrollo la convicción y la voluntad, no, no tiene que haber eso, ¿no? Ni afrontar las exigencias de un contexto en cambio continuo acelerado, no. Eso no es, ¿no? Ya que estamos hablando de un carácter contextual de la competencia, o sea, el carácter contextual de la competencia, como bien he manifestado, se da en una situación cualquiera, en este caso el estudiante, en donde puede manejar el estudiante una situación concreta, ¿no? Puede ser social, puede ser económica, etcétera. Entonces, acá dice que son transferibles a múltiples situaciones y escenarios con la finalidad de profundizar los contenidos y se articulen a los esquemas mentales. A ver, son transferibles a múltiples escenarios, a múltiples situaciones y escenarios con la finalidad de profundizar los contenidos. No, 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 no. Una vez que se habla contenidos, acá ya deja de ser competencia, pues, ¿no? Y se articulan los esquemas mentales. No, 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 no. Alternativa C, se desarrollan en un proceso permanente en un proceso permanente de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada situación. Ya se desarrollan en un proceso en un proceso permanente de reflexión para armonizar las intenciones con las posibilidades de cada situación. Tampoco, no. No es armonizar intenciones, ¿no? No, 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 en eso no radica el carácter contextual de la competencia. Ahora dice, se desarrollan en escenarios y situaciones personales, claro, sociales, económicas o productivas, específicas de un contexto. Ya, ahora sí hablamos del carácter contextual de una competencia, ¿no? Se desarrolla en escenarios, repito, y situaciones personales, sociales, económicas o productivas específicas de un contexto. Ya, ahora sí, efectivamente, ahora sí cumple lo que está manifestando el carácter contextual de una competencia. Bien, entonces alternativa D sería la respuesta. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Eh, bien. El caso 4 radica aquí, menciona que el profesor ha dirigido un determinado experimento a sus estudiantes. Después de la experiencia les plantea la siguiente interrogante. ¿Por qué ocurrió este fenómeno? Entonces, con esta pregunta, el profesor busca desarrollar en los estudiantes la competencia ¿para qué? Para plantear hipótesis porque constituye un puente entre la teoría y la investigación empírica, porque permite establecer condiciones, porque permiten determinar las causas del fenómeno. Alternativa C, porque permite interpretar situaciones porque les permite explicar con certeza el fenómeno. Y alternativa D, porque permite sacar conclusiones del observado en el fenómeno. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Ojo, acá el profesor dice, el caso 4, ha dirigido un determinado experimento a sus estudiantes, ¿no? Entonces, después de la experiencia, les plantea la siguiente interrogante, ¿no? ¿Por qué ocurrió este fenómeno? ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que busca desarrollar el profesor en los estudiantes? En la competencia, ¿para qué? Para plantear hipótesis porque constituyen un puente entre la teoría y la investigación empírica, ¿sí? No, o sea, no se trata de construir hipótesis solamente. En establecer condiciones, porque permiten determinar las causas del fenómeno, ¿sí? Establecer condiciones, no, absolutamente no, pues. ¿No? O sea, acá no es que permita determinar las causas del fenómeno, acá uno dice por qué ocurrió,
no es en este caso no está, no es la pregunta, este, bajo qué situaciones ocurrió, no, no. Ahora, se trata, lo que el profesor está tratando de hacer es interpretar situaciones, porque les permite justamente, ¿no? Explicar con certeza el fenómeno, ahora sí, bajo sus propias observaciones. Eso es lo que busca el profesor. Interpretar situaciones porque les permite explicar con certeza el fenómeno, ¿no? No es aquí sacar conclusiones de lo observado en el fenómeno, no, no interpretar situaciones, porque les permite explicar con certeza el fenómeno, efectivamente. Entonces aquí sería alternativa C, ¿no? Alternativa C. Correcto. Muy bien, maestra Cintia. Pasamos a la siguiente parte. Caso 5. Nos dice, el docente del aula de tercer grado busca, perdón, debe ayudar a superar problemas de adaptación y timidez entre los estudiantes del aula. Entonces, ¿qué estrategia deberá emplear para superar el mencionado problema? Mejor comunicación e interacción entre los estudiantes. Alternativa B, promover los foros de discusión. Alternativa C, poner temas que promuevan el diálogo intencionalmente. Y alternativa D, exposiciones del profesor. Entonces, si se trata de que aquí los estudiantes pasan por un problema de ¿qué? De adaptación y timidez. Entonces, la alternativa es muy, muy lógica, muy evidente, ¿no? O sea, no es, acá no mejora nada con ello, ¿no? Mejor comunicación e interacción, no, o sea, ¿qué estrategia? Pues eso no, eso simplemente es lo que uno quiere, ¿no? No es una estrategia específicamente, promover foros de discusión, no, porque los que van a discutir son los que más seguridad van a tener y los que tienen timidez, no. O sea, ahora, poner temas que promuevan el diálogo intencionalmente, ahora sí, eso sí, porque al promover el diálogo de manera intencional, entonces tienen que romper el hielo, pues los estudiantes para poder ir comunicándose. Entonces, efectivamente, ¿no? Poner temas que promuevan el diálogo intencionalmente. Efectivamente, ¿no? Muy bien. Sería aquí entonces alternativa C. Bueno, los temas transversales ya hablaré en la siguiente clase, ¿no? Con ello, ¿no? Efectivamente, porque ahorita ya no hay tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que hablar, ¿no? Entonces no voy a hablar solamente pues unos 5 o 7 minutos, ¿no? Entonces no me daría el tiempo suficiente para terminar de hablar todo lo que tengo que hablar y todo lo que se debe tratar, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿no? Hay bastantes cosas que hablar, ¿no? Y casos que atender. Entonces todo ello lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya, maestros? Muy bien. Agradecerles en primer lugar a cada uno de ustedes por su participación en esta noche y su asistencia. Y bueno, agradecerles por su participación el día de hoy. Muchas gracias, maestros. Que sigan teniendo un buen desarrollo de semana y bendiciones a cada uno de ustedes. ¿Sí? Las grabaciones ya se encarga mi coordinador. Él es el que le brinda las grabaciones. ¿Ya? Eh, mi coordinador es el que se encarga de ello. Así es, efectivamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, le voy a hacer mención para que les brinde las grabaciones. No se preocupe, yo le comunico. ¿Ya? Muchas gracias, maestros, por sus saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Que tengan un buen desarrollo de semana en sus respectivas labores, profesores. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones también.